Hemos empezado en este mes a hablar sobre las marcas del discípulo, ¿sí? Ya hemos visto el primer punto la semana pasada que hablaba sobre amar, y concluimos que debemos amar como Cristo ama, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre la obediencia y el tercer llamado, llevar mucho fruto, que le toca a Oscar, por eso lo miraba a él justamente. Y es importante que podamos tener esta clase de enseñanzas porque también nos refrescan, ¿sí?, lo que el Señor nos ha enseñado a cada uno de nosotros, ¿no? Porque cada uno de nosotros hemos tenido ese tiempo de aprender de la palabra del Señor en nuestros primeros años. Y creo que el Señor ha ido enseñándonos cada vez más y no vamos a terminar de aprender nunca, ¿no? Obviamente siempre vamos a seguir recibiendo de la palabra del Señor. Y este tema que vamos a ver hoy sobre la obediencia es muy importante, ¿no? Fíjense ustedes, pensando en algunos de los personajes, me acordaba de Saúl, y Saúl era el rey que había elegido el pueblo, que había sido puesto por Dios. ¿Y qué pasó con Saúl? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué mandato le dio Dios? Que le dijo Samuel a Saúl. ¿Qué tenía que hacer cuando fue a pelear con Amalek? Muy bien, tenía que destruir todo lo que era de Amalek, ¿sí? Y le había dado instrucciones que él tenía que seguir y cómo debía hacer esa destrucción. Y Saúl dijo, sí, lo voy a hacer. Fue, destruyó todo. Pero ¿qué pasó? Cuando veía cosas que le servía, ¿qué iba haciendo? Iba apartando, ¿no? Decía, bueno, estos animalitos nos van a servir para la guerra, esto también. Entonces llegó el momento en que fue confrontado por el profeta y encima cuando llega, dice que llega de mañana, llega temprano y él le dice, bendito tú de Dios, le dice, ¿no? Saúl, perdón, y como que diciendo, bueno, acá no ha pasado nada. Entonces Samuel, porque ya había sido revelada de la palabra de Dios a él, lo confronta, ¿no? ¿Qué había pasado? Le pregunta qué es lo que había pasado. Y lo primero que hace Saúl es excusarse. Dice, no, el pueblo, dice, guardó las cosas que servían, ¿sí? Entonces podemos ver cómo la desobediencia trajo sus consecuencias, ¿no? Porque después fue desechado como rey por este acto. Y podemos ver entonces que la obediencia es algo fundamental para Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver en cuanto al discipulado o a ser discípulos, como lo quieramos tomar cada uno, desde qué punto, lo importante de la obediencia, ¿sí? El término obediencia en el latín, obedentia, indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción, que puede ser puede ser pasiva, debe ser activa. Por el contrario, puede provocar una profunda actitud interna de respuesta sin demora y sin discusión, ¿sí? Debe producir una actitud interna de respuesta sin demora y sin discusión. Fíjense lo importante, ¿no? Recién veíamos en este ejemplo cómo Dios le daba tanta importancia a la obediencia, ¿no? Y la segunda marca que vamos a ver entonces, la marca de un discípulo, es que es obediente, ¿sí? Y vamos a ver qué conlleva esa obediencia, alguna de tantas cosas, porque hay muchísimas, ¿no? Pero vamos a ver algunas de esas. En primer lugar, vamos a ver que es abnegado. El discípulo obediente es abnegado. ¿Y qué quiere decir esa palabra abnegado? Renunciar voluntariamente a los propios deseos y pasiones o intereses en favor de otros. ¿Sí? En este caso estamos hablando en favor de ¿quién? De nuestro Dios, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos ver que un discípulo
obediente es abnegado. Vamos a buscar Mateo capítulo 4, versículo 18. Capítulo 4, versículo 18. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Seguimos en el 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a sus padres, le siguieron. ¿Sí? Podemos ver acá las actitudes de estos discípulos al recibir el llamado de Dios. ¿Sí? Podemos ver que la obediencia que ellos estaban teniendo fue tal que al instante dice que dejaron de hacer lo que estaban haciendo y le siguieron, ¿sí? Cada uno ocupado en lo que tenía que hacer, y eso también es un llamado de atención para nosotros, ¿no? Que nosotros como discípulos debemos estar siempre ocupados en las cosas del Señor, en las cosas que nuestro Padre nos ha enseñado en su palabra. Pero podemos ver aquí entonces esta actitud que tenían los discípulos, ¿sí? De no poner excusas, ¿sí? Porque no dijeron: no, Señor, espera un poquito porque todavía tengo que terminar de remendar estas redes que ya nos las pagaron. Remendamos las redes y se las tenemos que devolver a los dueños, o tenemos que sacar un poco más de peces para vender en el mercado. No hubo excusas de parte de los discípulos, sino que dice que al instante dejaron las cosas que estaban haciendo y le siguieron. ¿Y cuántas veces seguramente hemos recibido nosotros también de parte de Dios ese llamado? El llamado a servir, el llamado a alguna actividad en la iglesia, el llamado a participar en las reuniones, el llamado a participar justamente en esto que hemos llamado los pequeños rebaños, ¿sí? Que es una forma también de discipulado, de poder crecer juntos. Y a veces ponemos excusas, a veces damos lugar a otras cosas que pueden parecer buenas, ¿sí? Pero damos lugar a otras cosas antes que a Dios. Y cuánta bendición nos perdemos, hermanos, cuando nosotros dejamos de lado las cosas del Señor por hacer nuestras cosas personales, que no está mal, porque debemos hacer las cosas que tenemos que hacer, cuidar nuestro hogar, trabajar, la familia, no descuidar las cosas que tenemos como responsabilidades. Pero cuántas bendiciones nos hemos perdido de parte de Dios cuando dejamos de participar de estas cosas que nos acercan más a Dios, ¿no? Y es bueno porque desde aquí ya hace rato que se viene diciendo: hermano, está participando en los grupos pequeños, y si no lo está haciendo, hermano, trate de ir, ¿sí? Y si no puede ir, pídale al pastor que le mande el link de los videos, o por lo menos un resumen o algo, pero no deje de nutrirse de lo que toda la iglesia también está aprendiendo, porque es un tema en el cual todos estamos involucrados, ¿sí? Estamos hablando sobre cómo ser hermanos que dejen de seguir haciendo lo mismo, estar sentados en la iglesia quizás sin hacer nada, y que podamos ir a hacer otras cosas que el Señor nos indica, como predicar su palabra seguramente primero, como asistir a personas que pasan necesidad, asistir a hermanos que están pasando por necesidad. Y estamos viendo estos temas para que podamos nosotros también tener ese despertar como iglesia y poder ir por más, ir obedeciendo lo que el Señor nos lleva. Entonces podemos ver entonces que el discípulo es abnegado, ¿no? Y qué bueno podría ser tener esta característica. Y yo sinceramente sé que muchas veces no le he dado el lugar que Dios merecía en mi vida. Muchas veces también he priorizado otras cosas, y muchas veces me he perdido de muchas bendiciones que el Señor seguramente ha tenido para mi vida.
Y después llega el tiempo en el que pasa el tiempo y uno dice, pero ¿por qué no hice esto cuando podía hacerlo? ¿Por qué no hice esto cuando el Señor me habló, el Señor me mostró que debía hacer esto? Y nos lamentamos, ¿no? Pero también llegamos a una altura de la vida, a una edad avanzada, en el cual el Señor todavía quiere seguir utilizándonos, ¿sí? Y seguramente el Señor nos está llamando a la edad donde estemos, el Señor nos está llamando a que podamos hacer cosas. Y no porque yo sea muy chico puedo hacer cosas o porque sea muy grande no puedo hacer, ¿sí? Hay muchas cosas que como hermanos adolescentes, jóvenes, mayores y aún ancianos pueden hacer, ¿sí? El tiempo de la oración es algo que nosotros necesitamos mucho. La iglesia necesita y cada uno de nosotros también necesitamos practicar el tiempo de la oración, ¿sí? El dar consejos también. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, aprovechemos cuando el Señor nos llame o nos convoque a hacer algo en la iglesia, podamos estar dispuestos. Así como estos discípulos no se dejaron llevar por las cosas que tenían que hacer, sino que buscaron lo mejor, ¿sí? Que era estar cerca del Señor. Entonces, en primer lugar, vemos que un discípulo obediente es abnegado, ¿sí? En segundo lugar, un discípulo obediente quiere aprender, ¿sí? Y qué importante es esto, ¿no? Cuando encontramos a alguien que quiere aprender algo. O sea, me ha tocado que ha entrado a trabajar un nuevo compañero a nuestro trabajo, y es un chico que recién está aprendiendo, y es bueno porque él tiene ganas de aprender. Uno se da cuenta cuando una persona tiene ganas de aprender algo, ¿no? Hablo yo, le cuento en este tema de mi oficio, ¿no? Y él está queriendo aprender y pregunta, y por ahí uno eso despierta también el deseo de decir, bueno, esta persona quiere aprender, entonces uno pone de sí también para poder enseñar, ¿no? Y ahora, pasando en el plano espiritual, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido esas personas que quieren aprender? Por ahí nos conformamos con lo que ya hemos aprendido cuando éramos chicos y no queremos seguir avanzando, creciendo más, aprendiendo más, porque ¿qué pasa? Eso también nos va llevando a responsabilidades mayores, ¿sí? Entonces muchas veces le tenemos miedo a la responsabilidad que tenemos que tomar y nos quedamos ahí tranquilos, decimos, bueno, yo hasta acá, porque si empiezo a hacer otras cosas más o empiezo a participar en esto, voy a tener mayor responsabilidad, y lo que uno a veces menos quiere es eso. Pero qué triste es saber de que hay hermanos en la iglesia que tienen hermosos dones y no los desarrollan en la iglesia, ¿sí? La iglesia está puesto para que podamos edificarnos los unos a los otros. Cada uno de nosotros, imaginen, o mírense entre ustedes, cada uno de nosotros tenemos dones, ¿sí? Aunque sea uno, dice su palabra que tenemos. Entonces, cada uno de nosotros ejercemos un don en la iglesia, la cual eso edifica el cuerpo, ¿sí? ¿Y qué hace? Hace que el cuerpo esté más fuerte, hace que el cuerpo esté más sano, ¿sí? Que tu hermano también esté fortalecido. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros desarrollemos lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ¿sí? Entonces debemos estar dispuestos a aprender. Mateo 28:20. Mateo 28:20 dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Y si hay alguien que está enseñando, hay alguien que está aprendiendo, ¿sí? En este caso, el discipulador es el que enseña y el discípulo el que aprende. Entonces podemos decir que la obediencia se aprende, ¿sí? Nosotros, como discípulos, debemos buscar aprender más. Debemos buscar aprender de la palabra, ¿sí? Dice
Efesios capítulo 6 y Colosenses capítulo 3:20, hablando sobre la obediencia de los hijos a los padres, ¿no? Y esta parte o este punto de la obediencia, de aprender, digamos, tiene que ver con esto, ¿no? De estar bajo autoridad de alguien, ¿sí? Y cada uno de nosotros estamos bajo autoridad. Algunos bajo autoridad de los padres, quizás otro bajo autoridad en el trabajo también tenemos autoridades. Entonces todo esto nos enseña a nosotros que debemos aprender a ser obedientes, ¿no? ¿Y cuántas veces nos cuesta obedecer? Nos cuesta obedecer porque a veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿sí? A veces debemos ceder de lo que nosotros pensamos y decir, bueno, no, tengo que obedecer porque en mi trabajo me dicen que debo hacer esto y no hacer lo que yo quiera, sino lo que tengo que hacer. Pero cuánto más importante es cuando el Señor nos enseña lo que debemos hacer o lo que debemos construir en la iglesia o como hermanos o como iglesia y no obedecemos. Ya sabemos cuáles fueron las consecuencias, hablamos recién de Saúl, cuál fue la consecuencia a ser desobediente a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto más a nosotros pueden llegar esas consecuencias por no ser obediente? Entonces veíamos en primer lugar que un discípulo obediente es abnegado, un discípulo obediente quiere aprender, y vamos a ver en tercer lugar que un discípulo obediente no cuestiona a Dios. Lucas capítulo 5, versículo 4. Lucas Vamos a leer desde el capítulo 1, 5:1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Bueno, y después ya sabemos lo que pasó, ¿no? Sabemos cuál fue el resultado. Y yo me imagino las palabras de Simón aquí, no cuestionándolo a Dios, sino como hasta sonriendo, porque sabía que si el Señor Jesús le estaba mandando a hacer esta cosa, algo iba a pasar, ¿no? Y muchas veces nosotros porque ellos recuerden que ya estaban pescando, ¿sí? Ya habían estado pescando toda la noche, ya habían tirado habían tirado al otro lado. Me imagino que habían recorrido porque no solamente lo hacían en un lugar, tuvieron que remar para otro lugar. Estuvieron pescando toda la noche, ¿sí? Estaban seguramente recansados, pero cuando el Señor les habló y le dio esta orden, ellos obedecieron, ¿no? Y podemos entonces decir que un discípulo obediente no cuestiona a Dios. Y aquí creo que cada uno de nosotros, si miramos en nuestro interior, sabemos que muchas veces hemos cuestionado a Dios. Lo hemos cuestionado en cuanto a nuestra vida espiritual, porque a veces decimos, Señor, ¿por qué yo siempre tengo que hacer esto? ¿Por qué no hay hermanos que se comprometen a hacer esto? ¿Sí? Muchas veces nos hemos quejado, Señor, ¿por qué me toca de nuevo a mí? En el plano del trabajo, Señor, ¿por qué tengo un jefe que, no sé, que es impaciente conmigo? ¿O por qué mis compañeros de trabajo son así? Y muchas veces hemos cuestionado a Dios. Y sabemos que el cuestionar a Dios nunca nos va a traer una bendición. Y entonces podemos ver que una de las características de un discípulo obediente es que no
cuestiona a Dios. Y estos son los 3 puntos que quería compartir con ustedes en esta tarde, y que el Señor nos ayude a que podamos ser discípulos obedientes, ¿no? Y buscamos, por último, Mateo 7:24. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Y podemos ver que todo lo que el Señor nos enseña, ¿sí?, y todo lo que nosotros podemos encontrar en su palabra debe ser obedecido para que traigas su fruto, ¿no? Y hoy hemos sido nosotros, cada uno de nosotros hemos sido instruidos en esto, y muchas veces quizás hemos fallado y nos hemos equivocado, pero debemos acercarnos al Señor y poder pedir perdón si tenemos que pedir, dejar de lado nuestro ego muchas veces y reconocer las cosas que hacemos mal. Y si lo estamos haciendo bien, demos gracias a Dios, porque Él es el que nos ayuda a poder seguir adelante. Así que le animo a que podamos nosotros tomar esta enseñanza que hemos tenido, y sobre todo tomar el ejemplo de nuestro Señor, ¿no? Porque nosotros, si en algún momento estamos haciendo un discipulado con alguna persona, no estamos modelándola a nuestra imagen, sino que lo estamos haciendo a la imagen de nuestro Señor. Y el Señor Jesús dice que fue obediente, ¿sí? Obediente hasta muerte, y muerte de cruz. Y nosotros hoy venimos a recordar en este tiempo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que cuando pasemos los símbolos en nuestras manos, podamos recordar lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, y podamos darle gloria y gracias a Él por todo lo que ha hecho por nosotros.